Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roy Reinaldo y voy a hacer el resumen de la partida de la jornada de esta ronda del torneo de Noruega, un torneo espectacular donde estamos teniendo unas partidas brillantes, donde hay un Karjakin que está hasta ahora imbatible, insuperable. Y para la partida de la jornada hemos elegido Aronian Karjakin, una gran partida que han jugado, que pronto podremos analizar, y empezó con una defensa india de dama. B6, ¿no? Caballo F3 para evitar la ninzo india y B6. Curiosamente, Karjakin 2 jornadas antes utilizó esta misma arma, ya veremos que hasta posiciones muy avanzadas, contra Hammer, que está ahora disputando la partida contra Topalov, con muy buen resultado, con victoria. Ganar con negras en este tipo de torneos, desde luego, es algo sorprendente. Siempre es una sorpresa ganar con negras, sea quien sea, contra un jugador de la élite. Bueno, alfil A6 es una jugada bastante modernilla. Bueno, lleva tiempo aplicándose. La idea es debilitar un poco la estructura blanca y descolocar un poco las piezas, ¿no? Con B3, alfil B4 jaque, alfil D2. La idea no es ni cambiar piezas ni nada, sino descolocar un poquito el alfil para que esté incómodo, para que no tenga desarrollo sencillo por B2. Entonces, alfil E7, vuelve, caballo C3, enroque, alfil G2. Bien, aquí hay varias jugadas posibles, ¿no? Desde alfil B7, ¿no? Volver con el alfil, ahora que ya ha hecho su trabajo, hasta C5, hasta D5, hay varias posibilidades. Y aquí Karjakin utilizó la misma jugada que dio tan buen resultado contra Hammer dos jornadas atrás. Aronian siguió el mismo camino de Hammer, E4, conquistando el centro, y Karjakin rompiendo el centro de manera que sus piezas, su alfil de A6 queda justificado. E por D5, C por D5. Vale, entramos en una estructura ya conocida, donde las negras, pues tarde o temprano, tendrán que decidir si comer, o las blancas incluso tendrán que decidir ese tipo de captura, ¿no? Se podrá llegar a una situación con peón aislado o con peones colgantes. El blanco tiene el alfil fianchetado, que no es el lugar más común en este tipo de estructuras, sino que el alfil suele estar en la casilla de 3 para ayudar tanto a defender la estructura de peones como para un posible ataque en el flanco de rey. Caballo E5, defendiendo el peón de C4, liberando la diagonal del alfil de G2. Alfil se vuelve a B7 para poder proteger el punto D5. Enroque, caballo C6. Cambiar piezas, pues a priori le conviene a las negras, un cambio normal y sencillo, porque tiene una estructura de peones menos rígida, ¿no? Digamos que el blanco aquí es el que puede llegar a tener más debilidades, ¿no? El peón de D4, el peón de C4 o algún peón aislado o algún problema similar, ¿no? Bueno, alfil F4, desarrollo. Hasta aquí también continúa la partida de Hammer y caballo A5, ¿no? Jugada normal. Defiende el alfil de B7, lo libera para la diagonal y mantiene la presión sobre el punto C4. Lo que quiere el negro es que el blanco se decida con ese peón a hacer C por D5. El blanco torre C1, de momento el peón no se puede comer, alfil A3 tocando la torre, torre B1 y alfil B4. De nuevo, el alfil pierde 2 tiempos para descolocar las piezas enemigas. Fijémonos, ¿no? En la jugada 3 o 4 ya hubo un jaque de alfil en B4 para descolocar el alfil blanco. El alfil volvió a E7 y ahora vino a A3 y volvió a B4. Curiosas 4 jugadas del alfil. Caballo A4. Jugada normal que también puede incluso apoyar a un posible avance de C5 en un momento dado. Y el negro se sitúa con el caballo en E4, ¿no? Buscando actividad, evitando posibles C5. El caballo pues también puede regresar a D6 para seguir presionando el punto clave, ¿no? Mejorando las piezas, y A3. Hasta aquí también siguió la partida de Hammer, ¿no? Por supuesto, comer el peón de A3 no se contempla porque después de B4 el alfil queda encerrado, nos lo van a atrapar, ¿no? Por ejemplo, si caballo por C4, debe haber varias formas de atraparlo, pero la mejor debe ser alfil por E4. Ahora que está el caballo en el aire, tiene que hacer caballo por E5, y aunque seguro que sirven algún alfil por H7 o jugadas similares, alfil por E5, de por E5, dama B3 y el alfil cae. Entonces, como no puede comer el peón de A3,
pues contra A3 se vuelve. Alfil E7, otra vez de vuelta el alfil, después de incordiar a las piezas negras, blancas, perdón, dejar un peón débil en A3, la torre en B1 un poco torpe, de nuevo la vuelta del alfil a casa. C por D5. Este es el cambio. Aronian aquí, seguramente preparado previamente, es el cambio sobre la partida de Hammer que había hecho dama D3 y que le había dado una victoria a Karjakin en una partida donde seguramente simplemente ganó pues porque es mejor jugador, ¿no? Entonces, Aronian cambio, aprovechándose de que comer de alfil ahora podría generar algún problema por la casilla C6, ¿no? Simplemente una jugada como dama D3, tocando el caballo, y si caballo F6, pues puede aprovechar rápidamente la casilla C6 con B4, ¿no? Y el caballo se viene a C6 y puede incordiar un poco, ¿no? Se puede incluso también hacer B4 previa con la misma idea, ¿no? B4, caballo C6 no puede, porque perdería material, o bueno, perdería material no, pero se encontraría una posición bastante floja, única, alfil por A4, y tras hacer caballo B7 se puede hacer dama D3 con idea de ocupar la casilla de C6. Pero Karjakin, tan tranquilo, comió de peón, ¿no? Igualando la estructura central e intentando demostrar que sus piezas no están mal situadas. B4, caballo C6, torre C1 toca al caballo y torre C8. Ahora las blancas aprovechan de la descoordinación un poquito de las piezas para hacer alfil H3 y obligar a las negras a hacer F5. Aquí todo apuntaba a que las blancas tenían una ligera ventaja estratégica, ¿no? La casilla fuerte de E5, el caballo de A4 puede rápidamente reincorporarse al juego vía B2, C3 o incluso vía C3 para ser cambiado, y parecía que esto iba a tratarse de una lucha estratégica donde Aronian pues iba a jugar para ganar. Pero después de F3, lógica, caballo D6, dama D3, ¿no? Para controlar un poquito, atar a las piezas a la defensa. Pequeña sorpresa de Karjakin. Karjakin decidió comer en E5, ¿no? Esta captura quizás no estaba contemplada por Aronian, porque tras D por E5, pues el peón de D5 queda débil y aislado. Entonces, si las blancas consiguiesen instaurar una pieza menor en D4, sobre todo el alfil o el caballo, ¿no? Con alfil E3, alfil D4, o el caballo un poco más larga la ruta hacia D4, pues la ventaja blanca estratégica sería bastante demoledora. Pero Karjakin intentaba buscar una compensación dinámica a este problema estratégico y ya había calculado que el peón D sería movilizado. Entonces torre por C1 buena, alfil por C1 y caballo C4, tocando el peón, ¿no? Si alfil por F5, por ejemplo, el negro tendría bastante compensación, por no decir que seguramente estaba con ventaja con caballo por E5, ya que si alfil por H7, rey H8 y las amenazas en la dama, amenazas en F3, posibles D4 para que los alfiles jueguen, de repente el caballo de A4 está fuera de juego y indefenso. No hay ataque en la posición, el blanco no tiene ataque, pues porque el alfil y la dama deberían estar al revés para hacer el trenecito e intentar dar jaque mate. Aquí las negras tendrían mucha compensación en esta posición, ¿no? Por el peón. Por ello, Aronian decidió defender con F4. Y ahora muy buena jugada B5. Libera la diagonal. Fijémonos que hay dos diagonales apuntando al rey blanco que están a punto de ser abiertas. Libera la diagonal. Rápidamente sobredefiende el caballo de C4, importante porque el peón de D lo quiere mover. Y encima gana tiempos, ¿no? Caballo C3, dama B6 jaque, otro tiempo que gana, y a torre F2 D4, dándole vida, una terrible vida, al alfil de B7, ¿no? Para posibles ataques con dama C6 en el futuro, ¿no? El blanco, caballo 2, toca el peón de D4 y tranquilamente torre D8. Aquí las negras ya tienen una posición bastante superior, porque amenaza alfil E4, incluso puede plantearse amenazas como caballo E3, y el peón de D saldría disparado hacia la coronación. Entonces prácticamente el blanco está obligado a entrar en dama por F5, pero la posición está perdida. Después de D3 toca el caballo y abre la otra diagonal que se había cerrado con el peón, con lo cual ya el ataque va a ser demoledor, ¿no? El blanco había calculado dama E6 jaque con intención de que si dama por E6, alfil por E6 jaque, rey F8, pues alfil por C4 consigue
comer el caballo para poder bloquear los peones y mantener una buena posición, ¿no? Los peones bloqueados y el blanco con peón de más. Pero, para sorpresa de Aronian, quizás rey F8. Ahora, si cambia el blanco, pues A por B6 y no hay forma de evitar perder una pieza, ¿no? Aunque sea pieza por dos peones, pues las piezas con todas las diagonales que hay abiertas serán suficientemente buenas para imponerse en la partida, ¿no? Entonces, Aronian dio jaque y Karyakin en esta posición, rey E8 buena, muy buena. La posición ya está ganada, pero hay que jugar muy fino. Desde luego, Karyakin aquí hizo todas las buenas en esta posición. Dama por H7 y D2, brillante jugada. Si en vez de dama por H7 hacía E6, con amenazas de mate, había dos jugadas posibles. Una era caballo D6, pero la mejor jugada parece ser que era torre D6. Le buscaba un hueco al rey para escapar por si había algún problema y ganaba pieza de forma imparable e inevitable. Con lo cual, la posición blanca se caería en pedazos, porque aparte de la pieza de menos, pues están todas las diagonales hacia el rey. Las blancas se hicieron dama por H7 y D2. Buena jugada. La idea es incorporar la torre al ataque rápidamente. Alfil por D2, torre por D2. Amenaza tanto torre por E2 como torre de 1 jaque, seguido de caballo de 2, ¿no? Amenazas de mate imparables, ¿no? Alfil F1, caballo de 2. La posición blanca ya es desesperada. Entonces aquí hizo E6 y, aunque hay varias formas de definir esta posición, la más sencilla, muy sencilla, torre de 1 jaque obliga a cubrir y comerse el peón, con lo cual pieza de más, ataque, posición totalmente ganadora. Que Aronian continuó un par de jugadas más, caballo C3 amenazando la torre, y para terminar un bonito trenecito amenazando mate en H1, que no puede ser evitado sin perder demasiado material. Pues aquí tenemos la partida de la jornada. Desde luego Karyakin está imparable, 4 de 4, ya le saca 1,5 puntos de ventaja al segundo y 2 puntos al tercero, en solo 4 rondas. Esto es algo, vamos, una ventaja que tiene que aprovechar para imponerse en el torneo. Karyakin parece ser que ya está madurando su juego para alcanzar los 2800 y ponerse como uno de los oponentes serios a el imbatible Carlsen que se sale. Pues muchas gracias a todos por atender a esta retransmisión. Una partida espectacular. También recomendable observar la partida de Anand, como pierde con Nakamura, una partida también muy, muy instructiva.